Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más con todos ustedes desde nuestro Jardín del Alma. Así os saludo y como siempre muy bien acompañada por Jaume Patuel. Jaume, muy buenos días. Buen tiempo a todas las personas. Muy bien, y de costa a costa y vamos a hablar hoy. Yo casi me estoy planteando no hablar. Como decía Jaume, hoy que hable el público, porque el tema es muy interesante. El tema es aprender a saber escuchar. ¿Lo sabemos hacer todos esto? No, Vale, cuéntame. Yo escucho. exacto. Que escuchar no es fácil. Es decir, el primer consejo que daría para aprender a escuchar es cuando estamos en grupo no interrumpir. Cosa que caemos todos, empezando por mí. Es decir, ¿cuántas veces me ha dicho algún amigo, déjame acabar? A mí O sea, muchas. el ejercicio de saber escuchar entre amigos o en la comida, no interrumpir y saber escuchar, eso es un ejercicio de inicio para aprender a escuchar. Correcto. Eso es un inicio. Y escuchar, una cosa es oír o sentir y otra cosa es escuchar. Escuchar significa estar atento a lo que el otro me quiere no informar, sino comunicar. Compartir. Para al comunicarme, yo voy a compartir lo que él me comunica. Para poder compartir lo que él me comunica, yo debo estar en silencio y escuchar. Porque si no, no hay empatía, ni compatía y menos simpatía. Esas son tres palabras distintas. Empatía es del griego patos, que no significa enfermedad, que es la última significación, sino que significa pasión. El patos de la pasión es en la pasión con el otro o con la pasión con el otro, empatía, compatía. Yo hago servir la palabra compatía en lugar de compasión. Para mí la palabra compasión me reenvía a veces a lástima y no. Compatía y otra cosa, la simpatía es exterior. La empatía es una aproximación y la compatía es ir a fondo. Claro, este aspecto que es de patos, de emoción, que va más allá de la parte lógica, especulativa o racional, pide, por decir, me exige una comprensión de mí mismo para poder compartir. Claro, eso es el arte de escuchar. Muy bien. He cumplido con el arte de escuchar. Exacto, y entonces Eh, te escucho. Ahora os toca a vos. No, más que nada, en este artículo que hacéis mensualmente y compartimos con todos los que nos siguen, decís, para ir a escuchar, lo principal es estar dispuesto a escuchar quien nos quiere hablar, pero sobre todo poniendo atención a lo que nos cuenta. Lo cual hay que vaciarse de uno mismo, como decís. Eso quiere decir que cuando uno se sienta a compartir y a escuchar, no tiene que llevar ningún pensamiento propio a la conversación. No, es decir, aquí algunos me han comentado, este vaciar es no tener nada ni sentir nada, sino que nuestro ego, este que interrumpe, que quiere dar consejos, lo pongamos en nuestro metro cuadrado en un rincón que permita que nuestra capacidad sea escuchada. A esto llamo yo vacío. O sea, dejarme libre de mi presión propia, porque es que ahora yo le diría esto, es que ahora esto es silenciar el ego, no anularlo, ni matarlo, ni liquidarlo, y cuanto más fuerte sea el ego, más fortaleza y confianza tenga en sí misma, sabrá estar en su sitio para permitir que yo sepa sentir qué es lo que el otro me quiere decir. Pero cuando alguien se acerca a contarnos sus problemas, sus cosas personales y tal, nuestra postura en esto tiene que ser el escuchar sin juzgar y ¿Sí? sin opinar.
En principio, En el principio. ideal sería este, pero también, entonces, hay una tendencia natural por la empatía, por la compatía, de dar consejo, que no lo niego, pero daré el consejo si me lo piden. Daré mi opinión si me la piden, porque muchísimas veces entre amigos, ¿oye? Es las ganas de desahogarse, vomitar, por tanto hemos de ser un cubo, Por una palangana. una palangana y... Digo esto porque cuando haya vomitado, desahogado en una palangana, he hecho una palangana, si no, me lo tomo yo como si fuera mío. No, 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 no. Y aquí es muchas confusiones al oír la televisión, la radio, que vomita. Hay informaciones que son vómitos. Tengo que poner la palangana. Porque si no, me lo hago mío. Y cuando me lo hago mío, entre esos sufrimientos, ¿qué pasa ya? Esa sensibilidad es buena, pero cuando esa sensibilidad se convierte en ansiedad, en angustia, Pepe, entonces viene mi eslogan. Primero, la salud mental integral. No solamente la salud física y mental, sino también la salud interior, digamos, espiritual. Interior. Claro, entonces yo debo estar en mi sitio. Pero esto es el vaciarse y pide realmente el arte de escuchar se debe aprender. Por eso a mí me ha gustado citar en el artículo el libro clásico del 1975, El arte de escuchar, de Erich Fromm, que cuando lo escribe tiene 70 años. Qué maravilla. Bueno, ha tenido tiempo a aprender. Sí, él nació en el 1900, es de línea psicoanalítica. Hago un paréntesis. Hay otro libro del 2007 de un buen filósofo catalán, Francesc Torralba, que se titula El arte de escuchar. Tal vez sea mejor para el público, según la edad, el libro de Francesc Torralba del 2007 que el de Erich Fromm del 1975. Por decir, es decir, y hay muchos libros sobre el arte de escuchar. Como por ejemplo La clave del silencio de Teresa Guardans. No, este es otro libro para vaciarnos, yo lo he traído. Teresa Guardans es del 1956, es filóloga, doctor en humanista y, para decir algo, ya que estamos, y que la conversación que tenemos con María va a salir esa semana, solamente indico que el día 22 de noviembre, o sea, la semana próxima, el miércoles, en Mataró, en la librería Book de Libras, Queré San Josep 17, hay la presentación del libro. El libro yo lo he traído en castellano porque hablamos aquí en castellano, El silencio, y el otro, y al mismo tiempo salió en catalán con L'art del silenci. O sea, no, las claus del silenci, l'art de viure. Digo esto porque son dos libros, juntamente con el de Torralba, estos tres, que ayudan a reflexionar para poder ir aprendiendo. Por eso al principio decía, el primer paso para saber escuchar es no interrumpir, que es un ejercicio, aunque quisiera, yo me he encontrado en muchas conversaciones y con gente de cierta cultura que he estado todo el tiempo callado. Bueno. Porque te interrumpían, y ibas a hablar y continuaba. Entonces, ya me callo. Me callo. O sea, pero es todo lo que quiero indicar es todo un ejercicio que a la edad que tengas siempre hay el aprendizaje de saber callar en su momento, hablar en su momento, interrumpir, porque muchas veces hay que interrumpir en el momento adecuado. Ahora bien, cuando hablamos en el arte de escuchar, es cuando de tú a tú hay una persona que quiere hablar contigo. O bien cuando estamos entre amigos, saber escuchar. Esto no es fácil. Y más en nuestra sociedad, que la tecnología de comunicación nos invade las 24 horas del día. Y nos supera. Y nos supera. Por tanto, ¿cómo diría? Comunicar significa unión común.
Y aquí no, aquí las tecnologías de la comunicación son tecnologías de la información. Entonces, a mi entender, con este aparatito que llevamos encima todos, Con este móvil. que hoy día es indispensable, Correcto. se me puede discutir, estoy totalmente de acuerdo, pero gracias a este aparatito hemos solucionado muchísimos problemas. Sobre todo teniendo en cuenta eso de que hay que usarlos correctamente. Exactamente. Ya está. La tecnología es un medio, no un fin. La tecnología no es una ideología, es un instrumento. Depende de la capacidad de cada. Por tanto, a mi entender, la tecnología, este tastito que los muchachos tienen, que ahora se empieza a decir si hay que prohibirlos, no prohibirlos, a qué edad, todo eso hay que estudiarlo por una simple razón. No hay experiencia, no hay tiempo suficiente con experiencia para dar criterios objetivos. Estamos metidos en este volcán cuya masa volcánica, el magma volcánico, estamos en pleno, estamos en ello, porque cada día se nos comunica. Por tanto, la pedagogía hay que hacerla sobre la marcha, sin apriorismos totalitarios, sin axiomas, no lo sabemos. Es decir, por tanto, hay que aceptar una pluralidad de criterios. Y educar, sobre todo educar las formas. Por tanto, ahora bien, seamos sinceros, los niños y los adolescentes aprenderán a manejar esto viendo cómo lo hacen los adultos. Esto hay que tenerlo muy claro. Siempre. Los muchachos imitan. Y si yo doy una norma del teléfono o del móvil o del celular, como se quiere decir, el adulto debe saber que aquella norma que da, él la aplica. Claro. Si no, no tiene ningún efecto. Por tanto, el escuchar es una norma que, ¿cuántas veces decimos en la escuela? A ver si calláis y me escucháis, los profesores y los padres. Cállate que tú eres joven y no eres mayor. Hay un sinfín de cosas que, por tanto, el arte de escuchar es un arte, no una ciencia. Y como decíamos, en este mundo de tecnología, de la información y de la comunicación, es todo un nuevo aprendizaje. Es más, me atrevo a decir, a nivel global, el mundo tecnológico se ha impuesto. Estamos en un paradigma tecnocrático. Y ante este paradigma tecnocrático, es decir, el poder de la técnica puede ser tecnofilia o tecnofobia. Puede ser muy aficionado a la técnica o mucha fobia. Correcto. Ante este mundo en que la noticia llega a tiempo real y con fotos, ¿cuál es nuestra actitud? Es un aprendizaje totalmente nuevo y por otra parte antiguo. Digo antiguo porque hay un libro del siglo X antes de nuestra era común que se titula Los Proverbios y dice el pensamiento, porque me lo he apuntado, y es al final del artículo. Quien se deja formar, educar, se encamina en la vida. Quien rechaza, se extravía, se pierde. Es decir, formar y educar es un elemento esencial para que una persona madure, debiendo aprender el niño, que no calla nunca, porque no debe callar, es la época de preguntar. Y el adolescente es el magma volcánico de la adolescencia que explota eróticamente, físicamente, o el joven ideológicamente. Los adultos hay que enseñarles que hay que saber escuchar, pero para enseñar al niño pequeño, al adolescente o al joven a escuchar, debe aprender que aquel que le dice sabe escuchar. Correcto. Este es el trabajo. Tiene que ser el ejemplo. Es el trabajo. Y de aquí el libro de Eric Fromm o de Francesc Torralba y el libro de Teresa Guardans. Para saber escuchar hay que aprender a hacer silencio uno consigo mismo. Muy bien, muy bien. Esto es... Pero una pregunta, en el escuchar, por ejemplo,
¿Cómo lo manejan los profesionales de sanidad que se encuentran con un ordenador delante y una persona que le pide atención y encima tiene que tomar notas en ese ordenador y escuchar? ¿Crees que realmente están focalizando en la escucha y no la atención al ordenador? Bueno, este es otro hecho que yo me he encontrado personalmente con mi urólogo, un hombre como tal, dice, ¿me permites, Jaime, que ahora escriba porque tengo que escribirlo en el Claro, ordenador? Porque si no, no hay contacto. Y entonces los casos son múltiples. Desde aquel que entra y no te mira y escribe, desde aquel que deja de escribir y o te de aquel mira, que va aprendiendo a escucharte y a escribir. Todo eso es nuevo. Además, cuando entras tú en ciertos programas, sabes que el diálogo que te estás dando, escribiendo, es con una máquina, es con un algoritmo. No es que tengas la otra parte una persona que te... Yo me encuentro en este momento, estoy haciendo una cosa y me contesta. Pero a mí no me contesta ninguna persona, me contesta una máquina. claro. Bueno, pero esa máquina la ha formado una persona, ¿eh? Y dije, claro, todo, no, yo donde insisto y me gusta ver, es un modelo de sociedad completamente nuevo. Y los de nuestra edad lo patimos, lo sufrimos, y los de 0 a 20 años nacen esto ya con el cerebro, y los de 20 a 40 lo van aprendiendo, y los de 40 a 60 que se espabilen. Y nosotros haremos lo que podamos. Bueno, sobre todo que no se bajen del carro, que sigan adelante, No, ¿no? porque esta es la forma nueva de vivir. Exacto. Y esta forma nueva de vivir, ni mejor ni peor que antes, sino diferente. Y como es diferente, hay que hacer aprendizajes nuevos. Y uno es, a mi entender, saber escuchar. Sí. Saber escuchar, porque toda la gente habla. Y entonces vas descubriendo que cuando escuchas con atención, vas aprendiendo muchísimas cosas humanas. Claro. Y que ahora nos toca distinguir si son humanas o algoritmos. Qué importante. La situación es nueva. Es nueva y compleja, porque allí Y no, por no. eso, cuando yo leo pensamientos de hace 20 siglos y que te dicen esto, y que lees un texto de hace 15 siglos y te dice que la adolescencia es una edad difícil, digo, ¿cómo hay pensamientos de sabiduría humana de hace 15 o 20 siglos que al relacionarse con lo humano saben trabajar lo humano? Pero son personas que han sabido atender, escuchar y prestar atención para poder comprender lo que tenían delante y analizando han sacado sabias conclusiones. Exacto. Esto es el trabajo que nos han dejado hecho. Ahora, el sabio, que sabio es saborear la vida, no solo con la gastronomía o con lo erótico, sino también con lo íntimo, con lo profundo, con lo que trasciende el ego, lo que va más allá de nuestra mesa, pero esta mesa es al metro cuadrado, es saborear la vida. Y se saborea la vida con la sabiduría, con el gran respeto a la evolución de cada ser humano en concreto. Porque todos somos diferentes y entonces hay que saber realmente analizar la situación. Y la diferencia no es ni terrorismo, ni enemigo, sino que la diferencia es la gran pluralidad que nos permite comprender que lo diferente nos enriquece. Porque hay una actitud actual que lo que es diferente de mí es mi enemigo, sea cultural, sea de... Y lo diferente es la gran riqueza que nos hace saborear mejor la vida. Pero eso, para ello, debo saber escuchar y comprender al otro. Sí, y además querer compartir, recibir y dar. Exacto, porque el hecho de escuchar no significa que yo me quede callado todo el tiempo, Al momento hay el arte de escuchar, como también hay el arte de hablar, el arte de comunicarse. Claro. Y lo que pasa, aquí insisto, un aspecto muy cultural nuestro, que es saber escuchar, porque
hay mucho ruido, hay mucho hablar tonto, Bueno, hay mucha vulgaridad. Ante eso, pues escojo a aquella persona que no es tóxica, aquella persona que me comprende, aquella persona a la cual yo le tengo confianza. Ese es, o sea, que el vivir es un arte. El peligro es que el peligro actual es que los conviertan la vida en una técnica. Ese es el gran peligro sí, actual. eso es el peligro, pero además hay una pregunta que me ronda, pensando que está muy bien las tecnologías, la rapidez como corren las noticias, el aquí y el ahora, pero también creo que es una provocación a expandir más la violencia. Cuando hace tantísimos años atrás no había tanto aquí y ahora, que las noticias llegaban tarde, llegaban, pero llegaban más tarde, creo que no se ensañaban tanto ante una cámara. Sí, bueno, eso es un tema, es decir, este tema de la violencia, del odio, porque, y con eso podemos acabar hoy, es la palabra es física, no solamente oral. Cómo la palabra genera acciones, actitudes. La palabra no se queda un simple flatus vocis, un eco, sino que la palabra genera acción. Claro. Es suficiente ver a veces en la Cámara de los Lores de Londres cómo se excitan con la palabra y cómo con la palabra hay acciones muy fuertes. Claro, entonces hay que saber medir. Me recuerda esto un libro que es la Biblia de Caín y Abel. Cómo el bienestar del otro genera envidia y esa envidia odio y la envidia con el odio da la muerte al otro. Eso es una mitología, es una metáfora, pero eso lo tenemos adentro. Eso sería otro tema. Sí, sería un tema interesante hablar, porque ya te digo que me llama la atención. Estoy segura que si no hubiera estos móviles que captan, que envían rápidamente esa noticia, el contrario no se ensañaría tanto con el otro, porque no podría presumir de la matanza tan bestia que se realiza. Por tanto, hay que aprender a escuchar como hay que aprender a ver y a contemplar. Sí, eso es lo más importante, saber escuchar, pero a veces cuesta mucho. Es más, solo coger y poner la televisión, ya puedes, ante cualquier programa que tengan que unos tertulianos, que son a veces programas pura basura, que todos quieren hablar a la vez, que todos quieren ser el primero a hablar, que acabas mirando y dices apago porque no entiendo nada. O sea, no están transmitiendo ninguna información interesante, eso para empezar, pero aunque estemos en un programa a veces más cultural, que pueda invertir en explicarnos cosas interesantes, a veces desiste de seguir un programa porque ellos todos se van cortando el camino. Y no hay una conversación, hay una lucha de poder aquí, porque tú has dicho, porque yo quiero decir, porque espera que no ha acabado, pero espérate, cállate, y es un drama. Una persona muy amiga mía me dice, hablo de todo aunque no entienda de todo. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Hablo de todo Sí. aunque no entienda de todo. Ah, muy bien. Claro, con este axioma, con este postulado, es una persona que siempre hablará Vale, de todo, pero no sí, escuchará. pero no escuchará. Ah. Pero habla de todo, dice, y no entiendo nada, pero habla de todo. Es una persona culta. Claro, hay que saberse posicionar. Él Yo se diría posiciona en el punto de protagonismo. como resumen de nuestra conversación de saber callar y escuchar, es aprender a no interrumpir y aprender a pensar lo que hemos escuchado. ¿Qué sería? ¿Qué me han dicho? ¿Qué me han querido decir? O egoísticamente, ¿qué me aporta a mí esta conversación? Porque escuchar al ser humano es escuchar una fuente de riqueza, empezando por los niños de 3 y 4 y 5 años, que es una sabiduría natural que dice muchas veces, dice, no es posible que un niño de 5 años diga esto. No, un niño de 5 años dice esto, porque sabe de él y no por inoculación. Y esto hay que, de los niños sale la verdad. Lo que pasa que molesta. Por eso no escuchamos muchas veces para no sentir la verdad, para no escuchar aquello que no quisiéramos escuchar. Sí, porque el niño si te dice que es feo, es que te ve feo, ¿eh? Y no se va a callar. Este señor es feo. Entonces la mamá dice, calla, eso no se dice.
mamá, ese señor es feo. Entonces, bueno, porque los niños son naturales y no saben más allá. Yo me acuerdo cuando estaba en Brasil, con 2 años y medio, yo empecé a ver pues, personas negras. Era lo normal en el país. Pero claro, para mí, veniendo de España, no había visto un negro nunca, con una criatura de 2 años y medio. Y a mí se me ocurrió delante de la señora mirar a mi mamá, mamá, qué señora más sucia, mamá. Claro, para mí esta señora estaba sucia. O sea, imagínate la inocencia de una niña y de un niño, pero para él estaba diciendo una verdad, aunque no era Exacto. real, porque esa señora era de color, era negra, ¿no? Entonces, claro, es importante escuchar a los niños porque ellos son fuente de sabiduría, transmiten mucha información y es importante porque nos enseñan sin pedir nada a cambio y como decíais vos, no son tan intoxicados por la información exterior. Por tanto, podríamos resumir, para aprender el arte de escuchar, primero, aprender a no interrumpir. Segundo, de lo que nos escuchamos, hay que ver si nos piden o no la opinión. Y tercero, saber discernir, diferenciar lo que nos dicen, si me conviene o no me conviene, y qué me aporta. Y entonces cuando viene un proceso de madurez integral, cuidamos el cuerpo, cuidamos la psique y cuidamos la profundidad del ser humano. Bueno, pues gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre y a todos nuestros seguidores también gracias, porque espero volveros a ver pronto y seguir disfrutando de ese silencio interior que hacemos, de saber escucharnos, de saber compartir. Y saber escuchar pide también saber el tiempo que preciso para poder escuchar. Para escuchar hay que tener tiempo. Exacto, hay que tener tiempo y dedicación. Y por tanto, buen tiempo. Buen tiempo. Hasta la próxima semana. Nos vemos.